Bueno, vamos a hablar ahora del ejemplo 7. Yo les había pedido que realicen los ejercicios resueltos hasta el ejemplo 6, que no le iban a demandar mucha dificultad. El ejemplo 7 prácticamente es un poco más complejo que los anteriores debido a que integra conceptos de recta y planos en el espacio. Principalmente dice que nos solicita que encontremos el ángulo entre dos planos dados, ¿sí? Y en la solución podemos ver de que al obtener los vectores normales de cada uno de estos planos, utilizando por ejemplo la representación del producto punto a partir de los módulos de los vectores y el ángulo comprendido entre ellos, despejando el coseno de dicha expresión, vamos a poder calcular el ángulo entre estos dos vectores, es decir, el ángulo entre los vectores normales, que a su vez va a ser el ángulo que hay entre los dos planos, ¿sí? Algo que nos dan como por interpretado, nos dan la posibilidad de simplemente creerlo así porque sí. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es agregar un ejemplo representado con GeoGebra para poder explicar el por qué el ángulo entre dos planos dados es congruente con el ángulo entre los vectores normales, ¿sí? Bueno, con la siguiente representación en GeoGebra lo que intento es tratar de explicar el por qué para calcular ángulos entre planos es suficiente con que calculemos el ángulo entre los vectores normales de dichos planos. Entonces en esta representación en las tres dimensiones tenemos un punto A, por ese punto A y un punto B y un punto C, es decir, tres puntos, vamos a trazar un plano cualquiera que contiene a estos tres puntos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es representar el plano IZ. Lo que intentaremos hacer a continuación es tratar de hallar gráficamente por las herramientas del GeoGebra el ángulo que hay entre estos dos planos, ¿sí? Tenemos un plano que es perpendicular al plano XY y luego tenemos este otro plano que está bastante oblicuo, ¿no es cierto?, con respecto al plano XY y que contiene los puntos A, B y C. Bueno, lo que vamos a hacer es trazar entonces una recta que sea perpendicular al plano que contiene los puntos A, B y C por el punto C. Luego un punto cualquiera sobre la recta, esta recta perpendicular, el punto E. Y lo que hice fue representar un vector, que ese vector es perpendicular a ese plano, ¿sí? A continuación, por el extremo de ese vector, trazo una recta que es perpendicular al plano IZ. Hallamos el punto de intersección entre dicha recta perpendicular y el plano IZ. Luego un punto sobre dicha recta y el vector, un vector perpendicular al plano IZ. Ahí lo podemos apreciar, ¿sí? A ambos vectores. Lo que hago es, esas rectas, serían las direcciones de estos vectores perpendiculares, forman un ángulo, el ángulo normal que se forma con ellas, ¿sí? El ángulo menor que se forma con ellas es 57 grados, lo tenemos acá, 69. Bien. Ahora lo que hice fue
hallar la recta de intersección entre los dos planos, algo que ustedes ya saben por el ejemplo 6 de los apuntes. Un punto sobre dicha recta y un plano, ¿sí? Un plano que contiene, por dicho punto, ¿no?, que contiene a las dos rectas que eran entonces las direcciones de los vectores normales de estos dos planos. Lo podemos ver ahí, ¿sí? Ese nuevo plano contiene a las dos rectas que son perpendiculares respectivamente a los planos en cuestión. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy hallando, ¿sí?, otras rectas de manera que me quede representado, fíjense qué gráfico queda ahí representado, para poder comprobar, ¿sí?, que esas rectas que están contenidas en un mismo plano, y en este nuevo plano que lo tenemos acá de color lila, y a su vez esas rectas pertenecen a los dos planos de los cuales yo quiero hallar el ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí? Vemos ahí. Y acá nos encontramos con el angulito, es decir, el ángulo que tenemos entre las direcciones de los dos vectores perpendiculares tiene que ser igual a este ángulo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué se cumple eso? Es decir, acá tendríamos que hacer una revisión de un contenido que se vio en Geometría 2. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo más. ¿Sí? Si estuviéramos en el plano, entre dos puntos trazamos una recta, hacemos un tercer punto no alineados con ello, trazamos otra recta y queremos hallar el ángulo entre estas dos rectas, ¿sí? La recta color fucsia y esta recta color naranja. ¿Qué vamos a hacer? Por este punto trazamos una perpendicular a la recta G. Por este otro punto trazamos una recta perpendicular a la recta F. Hallamos ese punto de intersección entre la perpendicular de la recta G y la recta F. Hallamos ese ángulo que hay entre las rectas. Acá las herramientas del GeoGebra nos lo permiten, 33.38 grados. Y acá hallamos el punto de intersección entre esas dos perpendiculares. Y fíjense que es el mismo ángulo, 33.38 grados. Es decir, el ángulo que hay entre las perpendiculares correspondientes a dos rectas es congruente con el ángulo que hay entre dichas rectas. ¿Cómo se puede verificar esto? Demostrando geométricamente. Acá tenemos entonces un triángulo que sabemos que como hay una perpendicularidad entre esta recta y esta otra, tenemos un triángulo rectángulo. Acá de manera similar tenemos una recta perpendicular a otra recta, por lo tanto vamos a formar otro triángulo rectángulo. Estos triángulos rectángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto estos dos ángulos interiores van a ser congruentes, y al ser rectángulos es condición suficiente para decir que los dos triángulos rectángulos entonces son semejantes, por lo tanto sus ángulos van a ser congruentes, ¿no es cierto? Eso entonces se puede verificar tranquilamente en R a la 2 y volviendo a R a la 3 tenemos algo similar aquí, ¿sí? Es decir, este ángulo que tenemos acá tiene que ser congruente con ese otro que tenemos ahí. Ponemos
un gráfico similar, por eso hice ese trazado de otros planos para que se pueda entender y también para que se pueda comprender la veracidad, ¿no es cierto?, de esto de poder hallar el ángulo entre los vectores normales de dos planos, ¿sí? Y de esa manera podemos hallar el ángulo que hay entre dos vectores. Bien.